Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vamos a ir dando inicio a nuestra clase. ¿Se escucha bien? Ingeniero, ¿se oye bien? Ingeniero, se escucha bien. Ya, muy bien. Vamos a continuar con nuestro avance. Voy a ir compartiéndoles la pantalla y vamos a ir definiendo algunos conceptos y hacer algunos ejercicios de aplicación. Voy a ir compartiéndoles la pantalla. Ok, voy a desactivar la cámara para que quite esto. Tengamos visibilidad. Bien. Hoy lo que vamos a ver es hidrostática, lo que es la estática de los fluidos, ¿no? Para ello, para hablar de hidrostática, necesitamos primeramente conocer la ley de Pascal e identificar cómo esta ley nos muestra el equilibrio, el equilibrio estático, ¿no?, de los fluidos. ¿Qué nos dice la ley de Pascal? Nos dice que toda presión ejercida en un punto de un líquido o fluido se transmite en todos los sentidos y tiene igual valor. Analicemos un prisma, un pequeño elemento diferencial, con un diferencial de volumen, ¿no?, en el cual tenemos, ¿no?, ambas presiones, PZ y PX, ¿no?, en la parte inferior, y en la parte de la izquierda, la cara del área, que estaría dada por DDY, DDZ, y la cara inferior estará dada por DDX, DDY. Como indica, o como señala, que la presión está equilibrada. Entonces, hacemos un equilibrio, ¿no?, un equilibrio de fuerzas del prisma, ¿no?, o de este elemento diferencial, ¿no?, tiene un ángulo alfa, ¿no?, y tiene los tres lados de dx, de y, de z. La fuerza PZ estará dado en la parte inferior, cuya área está dado por ddx y dy. En cambio, pdx estará dado o estará ejerciendo sobre el área diferencial de dy, de dz. Bien. Entonces, y sobre la cara, sobre el área, en este caso del área DDY, DDL sería la arista inclinada de este prisma, ¿no? Aquí tenemos DDL, sería la arista inclinada. Y el área donde P está ejerciendo fuerza está dado en el área DDY, DDL. Entonces, estas fuerzas tienen que estar en equilibrio, como lo indica la ley de Pascal, ¿no? En el eje X tendremos P de X, ¿no? Presión es fuerza por área. Muy bien. Y para que sea una fuerza, la presión debo multiplicarla por el área, ¿no? Entonces, P de X y el área sería de dz de dy. ¿Ya? De z de y. Aquí, ¿no? Presión por el área, tendré fuerza. Estoy haciendo equilibrio de fuerzas en el eje X. Entonces diremos en este sentido, positivo. Entonces, tendremos la componente en X de P, ¿no?, de esta fuerza P que está ejerciendo sobre esta cara inclinada, que sería esta de acá, ¿no? Esta acá P, coseno, ¿no? Coseno
¿Bien? Y será en el área incidida, que sería d de y, d de L, ¿no? P de L coseno de alfa, d de y, igual 0. Por el equilibrio, ¿no? Por el equilibrio de fuerza. Entonces, este término pasa al otro lado, y P de X, D de Z, D de Y, P de L coseno de alfa, D de Y. Entonces, P es equivalente a P de X, y D de Z, ¿no? Aquí tendríamos D de Y D de Y es equivalente, y tendríamos D de Z es equivalente con D de L coseno de alfa. Tendríamos acá. D de Z es equivalente a D de L coseno de alfa. Bien. Ahora veamos en el eje Z también. Equilibrio de fuerza, ¿no? Acá, equilibrio de fuerzas. De fuerzas en el eje Z igual a 0, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces tendremos P de Z, ¿no? P de Z y el área. El área sería D de X, D de Y. P de Z de X de Y. Menos, y esta componente, ¿no? Que sería esta vertical de P, la componente vertical de P, tendría P seno de alfa, ¿no? Y teníamos P seno de alfa de DL de Y igual a 0. Igual, hacemos la equivalencia, P es equivalente a P de Z, D de Y es equivalente a D de Y, y tendríamos que D de X es equivalente a D de L seno de alfa, ¿no? Entonces, la presión es independiente de la orientación. P es equivalente a P de Z, es equivalente a P de X. ¿Bien? Por ejemplo, si hablamos de una prensa hidráulica, ¿no? Aquí tendríamos la fuerza F1 que ejerce sobre esta área, ¿no? Aquí vamos a amplificar el área, ¿no? El área es esta, ¿no? Pero lo estamos representando de esta forma, ¿no? Pero no olviden que el área es sobre ejerce, donde ejerce es esta acá, ¿no? Estamos representando de esta forma. La fuerza tendrá una respuesta de la presión P1, ¿no? Con respecto al área 1. Y esta fuerza, F2, también tendrá su respuesta en presión. Si esto tenemos un fluido acá, un fluido, con respecto a esta área 2. Entonces, la fuerza 2 o la fuerza 1 proporcional al área 1 es equivalente a la fuerza 2 proporcional al área 2, ¿no? Lo que es lo mismo. Presión en 1 es equivalente a la fuerza 1 entre el área 1. Y entonces tendríamos que la fuerza 2 es equivalente a la relación del área 2 entre el área 1, ¿no? Por la fuerza en 1. Muy bien. Una aplicación rápida, por ejemplo, si yo tengo un brazo de palanca con un apoyo, acá con un apoyo, en el cual ejerce una fuerza F0, aquí F0, y a una distancia A tendrá conexión con esta prensa, ¿no? Una distancia A y luego de este punto de aplicación hacia el apoyo, una distancia B. Entonces, tendré aquí una fuerza F1 y tendré el área 1 y el área 2, ¿no? Y todo esto con un fluido. ¿A qué sería equivalente? F0, ¿no? Sería multiplicado por la sumatoria de A más B, equivalente a F1 por B. Esto lo determinamos por sumatoria de momentos, ¿no? Sumatoria de momentos. En el cual F1
para saber cuál sería la fuerza ejercida sobre el área 1, despejamos y es equivalente a F0, A más B, ¿no? Multiplicado por A más B, dividido entre B. Muy bien. Esto es como un ejemplo práctico, ¿no? Al momento de ejercer una fuerza, ¿no? Y tendremos una fuerza, estaremos ejerciendo sobre el pedal, ¿no? El pedal de un freno. Tenemos un punto fijo, un apoyo y una distancia en el cual aplicamos una fuerza F1, ¿no? Por palanca, para poder accionar, ¿no? Los respectivos frenos de mi automóvil, ¿no? Aquí tenemos un sistema hidráulico para poder ejercer, ¿no? Con una menor fuerza, ¿no? Una fuerza amplificada en cada uno de los frenos, en cada uno de los neumáticos, para poder detener el automóvil, ¿no? Entonces, la ley de Pascal para estática de fluidos. Bien. Ahora hablemos de presión atmosférica o barométrica. Es la presión que ejerce la capa que rodea la Tierra, ¿no? Presión atmosférica. En el cual, si yo deposito en un recipiente el fluido de mercurio y coloco un tubo capilar, debido a la presión atmosférica, ¿no? A la presión que se ejerce, ¿no? a nivel del mar, el mercurio, este fluido, asciende 760 milímetros sobre este tubo capilar, ¿no? Entonces, diremos que una atmósfera de presión, ¿no? Una presión de una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Una columna de mercurio de 760 milímetros, ¿no? Una atmósfera también es equivalente a 10,33 metros de carga de agua, ¿no? Peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿no? Una atmósfera, 10,33, ¿no? Metros de columna de agua. Y si yo deseo determinar la presión que ejerce, ¿no? O a un punto dado, será equivalente al peso específico por la altura, ¿no? Por ejemplo, con el mercurio, ¿no? 760 milímetros, equivalente a 0,76 metros. El peso específico del mercurio es 13.600 kilogramos fuerza metro cúbico y la presión se multiplicado 0,76 por 13.600 sería 10.336 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? O 1,033 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Esa sería la equivalencia en presión. Ahora hablemos de la ley general de la hidrostática. Bien, ya definimos Pascal, definimos presión atmosférica. Ahora hablemos de la ley general de la hidrostática. Para ello, vamos a analizar un elemento diferencial o un cubo diferencial cuyas aristas son ddx, ddz, ddy, ¿no? Altura de z, arista horizontal de dx, arista de profundidad de dy. Y todo este medio, este elemento, está en un fluido, ¿no? Un fluido. O sea, todo esto es fluido. ¿Ya? Estamos
tomamos, por ejemplo, de un nivel de agua, aquí tomamos un elemento diferencial. De un estanque, ¿no? De un estanque, de un depósito, tomamos un elemento diferencial. ¿Qué sería ese de ahí? Un elemento diferencial. Si este depósito de agua, ¿no? Natural, artificial, ¿no? Está con el fluido en reposo, ¿no? Entonces, como analizamos la ley de Pascal en el tema de presión, ¿no? Lo mismo ocurrirá en cada una de las caras de este cubo. Existirá presión, ¿no? P de Z con las caras. Aquí voy a poner desde un color así, P de Z. Voy a dibujar y voy a borrar para que no se sobrecargue el dibujo, ¿no? P de Z estará ejerciendo sobre esta cara, P de Z y esta cara, ¿no? Pero habrá un desfase entre esta cara y esta cara, ¿no? La cara inferior, P de Z, y la cara superior será una diferencia debido a esta amplitud de D de Z que me generará un cambio de presión, que sería un diferencial de presión con respecto a Z, D de Z. Muy bien. Lo mismo ocurrirá con el eje horizontal, X, ¿no? Aquí en esta cara, nuevamente voy a dibujar, y vamos a borrar. Y esta cara. Muy bien. P de X, y debido al desfase dado por D de X, por la arista horizontal, en este punto existirá una presión X y en este punto habrá un incremento de presión, ¿no? O un incremento diferencial de presión con respecto a la arista, multiplicado por la arista. Vamos a quitar lo que acabamos de subrayar. Bien. Y lo mismo ocurrirá, vamos a cambiar de tono. Acá, ¿no? Y lo mismo ocurrirá con Y, ¿no? Aquí tendríamos P de Y, la presión en esta cara, que sería esta cara de acá, ¿no? Y la otra cara acá, que sería el incremento, ¿no? P de Y más la diferencia de presión. Bien, entonces debo hacer equilibrio, ¿no? Para estudiar el equilibrio vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Pero en este caso será la sumatoria de fuerzas igualado a la masa por la aceleración. Pero como el fluido está en reposo, estábamos hablando de que esto es un depósito, natural, un lago, por ejemplo, o un depósito artificial, ¿no? Un estanque. El fluido está estático, no hay movimiento, entonces la aceleración se va a igualar a cero, o sea, la aceleración es nula, no hay aceleración, no hay movimiento, está estático. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Muy bien, tendríamos Px de Z de Y menos, ¿no? En la cara aquí, que sería P de X de Z de Y, ¿no? Por la cara, para obtener la fuerza. Esto sería la fuerza en X. Y en la otra cara, ¿no? P de X más DP de X de X por su respectiva área, ¿no? Más X barra rho de X de Y de Z, ¿no? Esta, perdón, pensé que se cortó la luz. Esta será la fuerza ejercida por la masa, equivalente a la masa por la aceleración. Rho de X de Y de Z, ¿no? Densidad por volumen, me va a dar la masa y la aceleración. Lo mismo ocurrirá en el eje Y y en el eje Z. Lo único que cambiará serán las respectivas, vamos a ver esto de acá,
que se pierda ahí, las respectivas componentes y sus respectivas áreas de dz de x, de dx de y, ¿no? De igual forma y de igual forma, ¿no? Entonces, de aquí podemos simplificar o dividir entre, eh, entre el volumen, ¿no? Y tendríamos menos derivada de P con respecto a X de dx. Por ejemplo, acá, si yo obtengo esto aquí, esto de acá multiplicado por esto de acá es igual a esto. Se van a simplificar por el signo negativo. Y me quedaría dp de dx de dx, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Como dividimos entre, mantenemos aquí x barra rho de dx, ¿no? De dy, de dz, ¿no? Aquí tenemos rho de z de y, entonces podemos simplificar, ¿no? Los términos en común, quedándome derivada de p con derivada de x, de dx, x barra rho de dx, equivalente a la aceleración en x, rho de dx. Lo mismo en el componente de las y, derivada de p, derivada de y barra rho de dy, aceleración en y, rho de dy, lo mismo para el término en z. Esto se conoce como las variables de Euler, ¿no? Las variables de Euler. La aceleración aquí es cero. ¿Por qué? Porque está el fluido, como hablamos, que está estático. Entonces no hay movimiento de fluido. Entonces la aceleración es cero. Quedando como x barra rho de dx, equivalente a la derivada de rho con respecto a la derivada de p con respecto a x de dx, lo mismo para el término en y como para el término en z, ¿no? Entonces, rho de dx, rho de dy, rho de dz, ¿no? Podemos simplificar, ¿no? Y dividir por el área. Entonces tendríamos la expresión rho de dx, x barra, más de y barra, más de z, z barra, igualado al diferencial de presión. Esto de acá, en su forma diferencial, se conoce como la ecuación general de la hidrostática. Bien, la ecuación diferencial de la hidrostática. Considerando esta expresión, ¿no? Tendríamos ddp equivalente a rho de dz, z barra, ¿no? Si lo consideramos desde el punto de vista unidimensional, ¿qué quiere decir? Vamos a considerar solamente en la dimensión vertical, z. Por eso vamos a mantener z. Y tanto x barra y y barra se van a hacer z. ¿Bien? Vamos a considerar solamente una dimensión. Unidimensional. Entonces tendríamos ddp igual a menos rho de z, y z barra será equivalente a menos la gravedad. Menos la gravedad. Para el tema de los líquidos o de los fluidos líquidos, la densidad es constante a lo largo del fluido. Es constante. Entonces puedo integrar ddp menos integral de rho de dz g. ddp se vuelve p, rho sale, g sale y queda dz, integrando z más c, ¿no? Entonces la presión es equivalente a menos la densidad por z por g más c. Veamos ahora
aquí tenemos ya la expresión de una forma general. Si ustedes recuerdan, ecuaciones diferenciales, esta ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Tenemos una constante de integración, ¿no? Una constante. Entonces, para poder eliminar esta constante necesitamos condiciones iniciales. Entonces, podemos darnos unas condiciones iniciales para el caso de que tengo yo un fluido y tengo dos puntos, ¿no? Punto 2, punto 1, que tienen su respectiva posición, Z1 con respecto a un plano de referencia, aquí un plano de referencia, un plano, una horizontal en la cual yo digo, este es mi nivel 0, ¿no? Entonces, de aquí tengo una posición Z1 y de aquí tengo una posición Z2, ¿no? Y desde el nivel del fluido, aquí, desde el nivel del fluido, hacia el punto 1 hay una altura, ¿no? H1, H2, ¿no? Y entre estas posiciones habrá también una diferencial o una diferencia de posición de mi plano referencial. Aquí habrá Z2, Z1. Z2 menos Z1 me dará esta diferencia. Entonces digo, cuando Z es 0, ¿no? Cuando Z es 0, y cuando Z es, cuando Z es 0, a ver, vamos a hacer aquí primero, ¿no? Si H2 es 0, si H2, aquí sería H2, si H2 es 0, entonces, la densidad, la presión en 2 sería 0, ¿no? Estaríamos acá. Entonces tendríamos menos P1 igual a menos ρ G H1. Los signos negativos se van y tendríamos que el peso específico es equivalente a ρ por G, ¿no? Peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Tendremos la presión en 1 equivalente al peso específico por la altura en 1. Entonces, por analogía, la presión en 2 sería igual al peso específico por la altura 2. Ahora, si de acá, de este elemento o de esta expresión diferencial, integramos desde un punto 1 hacia 2 y de la presión y de la posición 1 a 2, tendríamos que la presión 2 menos la presión 1, ya con límites, ¿no? Sería igual a menos ρ G posición 2 menos posición 1, ¿no? Que es Z2 menos Z1. Pero Z2 menos Z1, que es esta amplitud acá, es lo mismo que decir H1 menos H2, ¿no? H1 menos H2. Si lo hablamos desde el punto de vista de altura, desde el nivel del fluido, ¿no? Aquí está el nivel del fluido. Bien, entonces puedo sustituir Z2 menos Z1, H1 menos H2. Bien, entonces Z2 menos Z1 es equivalente a H1 menos H2. Finalmente, digo que la presión es igual a menos ρ ZG más C, ¿no? Si todo esto lo divido entre el peso específico, me quedaría presión sobre el peso específico más Z igual a C. C dividido entre el peso específico, ¿no? Sigue siendo una constante, ¿no? Entonces, esto en su forma general, y esto igualando, ¿no? Que las constantes son las mismas, tendríamos Z1 más P1 sobre el peso específico es equivalente a Z2 más presión en 2 sobre el peso específico. Ya esta sería una expresión particular, ¿no? Hablando desde el punto de vista de ecuación diferencial, ¿no? Solución general, solución particular. Entonces tenemos la relación de posición y de presión entre dos puntos en un fluido estático.
Muy bien. Esto nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, si conozco la posición y conozco una presión, puedo conocer la otra presión en el otro punto de en un punto en el fluido estático, ¿no? O la posición, si conozco ambas presiones y una posición de ellas. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? No, genial. Muy bien, continuamos. Ya hemos definido cómo está entre un punto y otro, ¿no? Debido a su posición y debido a su presión. Hablemos de la ley de Stevens. ¿Qué nos dice la ley de Stevens? Nos dice que la presión en un punto al interior de un fluido es equivalente al peso de la columna líquida que está sobre el punto por unidad de área y que actúa en forma perpendicular al plano de donde se encuentra el punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un depósito, ¿no? Un depósito, por ejemplo acá rectangular, que contiene un fluido, y este es el nivel del fluido, entonces es la arista o el área del contenedor eh, o del depósito vertical, el fluido ejercerá una presión, ¿no? A lo largo de su arista, ¿no? De forma lineal, a medida que la altura va incrementándose, ¿no? H2, H1, equivalente al peso específico del fluido y su respectiva altura desde el nivel, ¿no? Desde el nivel del fluido, ¿no? Por ejemplo, acá, presión 2 es equivalente al peso específico, H2. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar ahora sí. Entonces aquí tendríamos presión en 2 equivalente. Acá. Peso específico, H2. Bien. Aquí tendríamos presión en 1. Está acá. Peso específico por H1. Bien. Debido a su respectiva altura. Ahora, si la forma es irregular, como vemos aquí, también contiene un fluido. Entonces, la presión en un punto de un fluido es independiente del volumen y de la forma del recipiente que lo contiene. ¿Qué quiere decir eso? Que está directamente relacionado con la altura y el peso específico. O sea, si tiene una forma irregular, entonces directamente será, por ejemplo, aquí, en este punto, será directamente la altura desde el nivel del fluido hasta la posición, ¿no? Aquí H1, ¿no? H1 o HA. HA. Aquí sería presión igual HA por el peso específico. Ahora, en este mismo punto también existe esta arista inclinada a lo largo de esta superficie y en este mismo punto tendrá la misma presión, por eso está acá ejerciendo, ¿no? Ahora, si yo me muevo acá, en este punto, ¿qué será igual? La presión. Aquí será igual a la presión y esto lo vamos a denominar HC. HC por el peso específico. Tendrá esta orientación. ¿Bien? En este punto 2 tendríamos acá, debido a esta arista, y debido a esta arista, hacia acá, ¿no? En este punto. Sería la misma presión, presión 2. Por eso es independiente de la forma. Lo mismo acá, ¿no? Tenemos aquí 1800, 1800, 3000, 3000, y así sucesivamente, en los puntos donde nosotros vayamos midiendo la presión.
¿no? La presión que ejerce el fluido sobre la superficie, o sobre el punto sobre la superficie. Aquí tenemos distintas formas, pero la misma altura, ¿no? H. Y todo esto está con fluido, ¿no? Todo esto está con fluido, fluido, con fluido, ¿no? Tienen un peso específico. Entonces, y en este punto será la misma presión. Peso específico por la altura, ¿no? Independientemente de la forma, ¿no? Porque es prácticamente la altura. ¿Bien? La altura, acá, ¿no? Ahora, si yo me desfaso este punto, por ejemplo acá, ya no va a ser la misma altura. Aquí cambia, ¿no? Esa sería la altura. Muy bien. Porque no hay más fluido. Mucho cuidado con eso, ¿no? Aquí en el punto central, sí, porque aquí está la altura. Muy bien. Presión absoluta, ¿no? Presión absoluta sería la presión atmosférica más la presión relativa. La presión relativa sería el peso específico por altura, ¿no? La presión atmosférica, ¿no? Ya la conocemos, 10,33 metros de columna de agua, ¿no? O 10.330 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Bien. Veamos un ejercicio, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un manómetro que me indica una presión de 1,20 kilofuerza por centímetro cuadrado. Tengo punto A, B, C, D y E. Y tengo, ¿no? En este recipiente tengo aire, tengo aceite, tengo agua y tengo mercurio, ¿no? Con sus pesos específicos relativos, tanto del aceite, del agua y del mercurio, ¿no? O sea, la presión en A, presión en B, presión en A sería 12.000 kilofuerzas por metro cuadrado, ¿no? La presión en B también sería 12.000 kilofuerzas por metro cuadrado. Ahora, la presión en C o en CB, ¿no? Debido al aceite y debido al aire, ¿no? Porque a medida que yo vaya descendiendo sobre este recipiente, no olviden que la altura empieza a tener, es la que me indicará, ¿no? Entonces sería equivalente al peso específico relativo por el peso específico del agua para obtener el peso específico del aceite, ¿no? No olviden que el peso específico relativo es igual al peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua, ¿no? Entonces sería 0,8 por 1000 por la altura, 4 metros. Esto me daría 3.200 kilofuerzas por metro cuadrado de CB. Y la presión en C, porque esto es la que ejerce el aceite, y la presión en C será la sumatoria, ¿no? De la presión en B más la presión CB, que sería hasta el punto B, 12.000, y más lo que está aportando el aceite, que sería 3.200, dándome 15.200 kilofuerzas por metro cuadrado. O sea, la presión en C es 15.200 kilofuerzas por metro cuadrado. La presión en D, de igual forma, sería la presión anterior más la que aporta el agua. Pero aquí el peso específico relativo del agua es 1. ¿Por qué? Porque la relación entre la solución y el agua es la misma, porque estamos hablando de agua. Por eso me da 1. Entonces sería 15.200 más 3.000. Sería 3 metros, ¿no? 3 metros de altura por el peso específico, que sería 1.000 kilofuerzas por metro cúbico. Por 3 metros, 3.000 kilofuerzas por metro cuadrado.
Esa sería la presión. Entonces me daría 18.200 kilofuerzas metro cuadrado. Y la presión en E sería la presión anterior, ¿no? 18.200 más la presión que ejerce el mercurio. En este caso, el peso específico relativo del mercurio es 13,6. Multiplicado por 1000 me daría 13.600 kilofuerzas metro cuadrado. Y por un metro, ¿no? Entonces, sumando, 13.600, esto me daría 13.600 kilofuerzas metro cúbico por un metro cuadrado. ¿Bien? Entonces, sumado me daría 31.800 kilofuerzas metro cuadrado. Esa sería la presión en el punto E. Conocemos que 760 milímetros de mercurio es equivalente a 10,33 metros de columna de agua, ¿no? Por ejemplo, si podemos expresar cuál sería la altura, ¿no? Por ejemplo, del mercurio con respecto al aceite. Por ejemplo, si yo quisiera reemplazar en vez lo voy a borrojonear y lo voy a volver a borrar. Si yo quisiera decir, en vez de colocar un metro, esto de acá, ¿no? Un metro de mercurio, ¿no? Mercurio, en vez de eso, ¿cuánto de altura de aceite debo colocar para tener la misma presión en él? ¿No? Por ejemplo, digo aceite, agua, aceite, ¿no? Pero para que tenga la misma presión, ¿cuánto tendría que? Entonces utilizo la expresión, ¿no? Peso específico 1, H1 igual a peso específico 2, H2. H2 sería mi incógnita, porque sería la altura del aceite. Peso específico del aceite, peso específico del mercurio y un metro. Entonces tendría que colocar 17 metros de altura de aceite para equiparar un metro de altura de mercurio. ¿Mm? Bien. Y así podemos hacer también con lo del agua y el aceite, ¿no? Está en base a sus pesos específicos. Estará en base a sus pesos específicos. Muy bien. Ahora, conociendo, ya desglosando lo que es lo que es la expresión de Pascal, la expresión de la hidrostática, entonces podemos hablar sobre empuje hidrostático. Y podemos hablar sobre empuje hidrostático en superficies planas, que es lo primero que vamos a ir desarrollando para esta unidad. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el nivel del fluido, el nivel del fluido, el nivel, ahí está el nivel de fluido. Vamos a poner un color rojo mejor para que se vaya visualizando. Y vamos a hacer todo con rojo. Aquí está el nivel de fluido, ¿no? Ahí está el nivel de fluido. Entonces, aquí desde un punto 0, vamos a trazar los dos ejes, tanto Y como X, con respecto a esta forma, a esta superficie, en su forma, ¿no?, irregular o regular, en el cual queremos establecer la expresión que ejerza presión sobre el área de esta misma. Entonces, y esta superficie, ¿no?, es la proyección de esta superficie acá, desde el punto A hacia el punto B. Tendremos acá
como si fuese una compuerta o cualquier superficie, ¿no? Aquí sobre esta superficie. Sobre esta misma línea está ejerciendo el fluido una presión, ¿no? ¿En qué punto o en dónde? Entonces eso lo vamos a ir estableciendo. Permítame un momento. Ya. Muy bien. Voy a aperturar, voy a traer este de acá, este blanco, aquí. Así, ¿no? Es como tenemos aquí el... Tenemos acá el nivel del agua. Y sobre este nivel de agua hay una superficie. En donde esta superficie tiene acá un punto A y un punto B. Punto A y un punto B. Tenemos acá una superficie. Una línea. Una superficie. Ahí. Puede ser una compuerta, eh, o bueno, cualquier superficie que deseamos de establecer el empuje que se da debido al fluido, debido a este fluido, a este nivel, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Y dónde? ¿Dónde estaría ejerciendo la fuerza? ¿No? ¿Dónde estaría ejerciendo esta fuerza P debido a este fluido acá, que tiene peso específico, ¿no? Y bueno, esto tendrá una voluteta. Eso es lo que estamos queriendo establecer. Y bueno, esto es desde un punto de vista de perfil, porque esto si lo proyectamos, esto es una superficie, ¿no? Aquí estaría una superficie, un área, ¿no? Pero esto lo proyectamos de esta manera para que analicemos, por ejemplo, aquí está, ¿no? Esta área, que puede ser rectangular, que puede ser triangular, puede ser trapezoidal, puede tener una forma irregular cualquiera. Entonces, eso es lo que vamos a establecer, una forma irregular. Entonces, estableceremos, ¿no? H, la altura desde el centro de gravedad de la superficie A, esta es la superficie A, al nivel superior del líquido, ¿no? Al nivel superior. Y aquí está H, ¿no? Ahí está H. Entonces, HC, la altura desde el punto C, punto de aplicación del empuje. ¿Dónde se está dando el empuje? Aquí estaría. HC, ¿no? Y aquí se está dando el empuje. No sabemos cuál es esa altura, vamos a ir estableciendo cómo la determinamos. Y P sería el empuje, ¿no? El empuje incluye fuerza. Muy bien. Sería H y este sería un diferencial de presión sobre esta superficie, y aquí estaría el diferencial de área, ¿no? El diferencial de área a una altura H, y aquí se está ejerciendo el diferencial de presión. Aquí está. Bien. Entonces, aquí está el punto A, el punto B.
H barra, ¿no? H barra sería la distancia de la altura del nivel del fluido hacia el punto donde se da el centro de gravedad. ¿Ya? El centro de gravedad. C es el punto de aplicación del empuje, ¿no? Y aquí G es el centro de gravedad, ¿no? El centro. Entonces, tendríamos que desde el eje X, que tenemos acá, desde el eje X, habrá una posición superior hacia donde vamos a analizar este elemento diferencial DDA con una posición Y. Y su espesor sería DDY, ¿no? Porque este elemento va a ir subiendo y bajando a lo largo de toda esta área para encontrar el área total, ¿no? Y barra sería también, así como H barra, la posición, pero en este caso desde el eje X hacia el centro de gravedad. Y S sería, al igual que HC, la posición del eje X hacia el punto de aplicación donde se está dando el empuje. Muy bien. Y aquí tenemos una relación con este triángulo en el cual el ángulo alfa sería H con Y, ¿no? Entonces sería el seno de alfa es igual a H sobre Y, o H es igual a Y seno de alfa. Bien. Primero, vamos a quitar esta acá. Primero, ¿no? La presión es igual al peso específico por la altura, ¿no? Entonces tenemos un diferencial de presión igual a P sub 0 de dA, integramos dp, en el caso P sub 0 sería G por H de dA, y H sería igual a Y seno de alfa. Tendríamos el peso específico, ¿no? Y diferencial de área. Dándonos acá la presión igual al peso específico, H barra por el área. Esta sería la intensidad del empuje, ¿no? La intensidad del empuje. Si tenemos, por ejemplo, una arista o una superficie totalmente vertical, como hemos visto ahí en la ley de Stevino o más atrás, tendríamos que la presión en el punto, ¿no? Sería la altura HC, ¿no? Aquí estaría el centro de gravedad, y la presión en el punto inferior sería aquí, la presión acá sería igual a la presión, ¿no? Sería la altura por el peso específico, ¿no? Pero acá lo que queremos encontrar, como esto es una carga distribuida a lo largo de esta arista vertical, tenemos el área, entonces tendríamos el empuje sobre el área, el empuje sobre el área. No la presión en un punto, sino el empuje sobre el área. Entonces tendremos que encontrar P sobre este punto de aplicación. ¿Qué sería? Presión, peso específico, H barra por A, ¿no? ¿Recuerdan cómo se determinaba la resultante de una carga distribuida uniforme o la resultante de una carga distribuida triangular? ¿No? 2/3 de L y la resultante estaba acá, ¿no? R es igual a QL sobre 2, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a aplicar momentos. Vamos a aplicar momentos, que sería P por IS, ¿no? La presión por IS es igual a la integral del peso específico y seno de alfa de dA y Y. Aquí despejamos IS. Tendríamos la integral del peso específico y cuadrado seno de alfa de dA sobre la integral del peso específico y seno de alfa de dA. Aquí se pueden ir, ¿no?, los senos, el peso específico, pero y cuadrado de dA se queda y y de dA se queda. ¿Por qué? Porque la integral es de acuerdo al diferencial de área, y una
una variable que involucra el área es la posición, Y, ¿no? Y. Entonces no puede eliminarse. Solamente se elimina seno de alfa porque es una constante y peso específico también que es una constante. Entonces, ¿qué es esto de acá? Integral de y cuadrado de dA. Es el momento de inercia. Integral de y cuadrado de dA. ¿Y qué es la integral de y de dA? Es el momento estático. Momento de inercia, momento estático. Entonces, y ese es la relación entre el momento de inercia y el momento estático. En la posición y ese. Bien. Hagamos un pequeño ejercicio acá. Hallar la fuerza resultante debido a la acción del agua sobre la compuerta vertical. Aquí tenemos la compuerta AB. Y ubicar su centro de presión, ¿no? Y ubicar su centro de presión, ¿no? ¿Dónde está actuando? Entonces tenemos que la inclinación de esta compuerta es a 60 grados, ¿no? Se trata de agua. La primera posición del inicio de la compuerta en el punto A es 3 metros, ¿no? H0, 3 metros. Y la longitud, ¿no?, de A a B es 4 metros. Y la otra arista de la compuerta es 2 metros, o sea, el lado que me genera el área, ¿no? Sería así, ¿no? Ahí. Sería 2 metros y este sería 4 metros. Así, ¿no? Ahí. Lo estamos viendo en perfil, ¿no? Muy bien. Trazamos el eje Y, el eje X. Entonces, con esto podemos ir, primeramente, encontrar la magnitud del empuje. Bien. Entonces, primeramente, la compuerta, a ver si pueden ahí el audio, la compuerta desde el eje X, Y barra es la distancia del eje X hacia el centro de gravedad del área que estamos analizando. Centro de gravedad. De un rectángulo, ¿dónde está su centro de gravedad? En el eje Y. Y un rectángulo. ¿Dónde está su centro de gravedad? Ahí, ¿no? Si esto es H, esto hasta acá, H medios. ¿Bien? Entonces eso es lo que pasa acá. Aquí 4, 2, ¿no? 2 más esta distancia, Y barra. ¿Y Y barra cuánto es? Si esto de aquí es 3, ¿cuánto sería la inclinación? Aquí tenemos Y barra igual a Y0 más H medios, ¿no? Y0 ¿a qué es igual? Aquí tengo 3 metros, 60, Y0. Seno de 60 igual a 3 metros sobre Y0. Y0 me da 3,464 metros. Entonces sumamos. Me da 5,464 metros. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está claro. Ya. Entonces, ya tenemos Y barra. Muy bien. Entonces, ahora tengo que determinar H barra, porque en el empuje es H barra, ¿no? Entonces sería H barra, Y barra, 60. Lo mismo. Entonces sería seno de 60, H barra, Y barra. H barra sería 5,464 metros, seno de 60.
H barra 4,732 metros, ¿no? Entonces aquí tenemos peso específico, ¿no? 1000, el área, 8 metros cuadrados, y H barra, 4,732, ¿no? Multiplicamos, me da 37.856 kilofuerzas. Esta es la intensidad del empuje, ¿ya? La intensidad del empuje. Ahora necesito saber dónde está esta posición, aquí en C. ¿Dónde se está dando este empuje? En la compuerta, ¿no? El empuje total, ¿no? Entonces vamos a determinar primero YC, ¿no? Y YC, habíamos dicho que es el momento de inercia entre el momento estático. ¿Ya? Momento de inercia, momento estático. El momento de inercia, de una forma rectangular, es base por altura del cubo sobre 12. Entonces, el momento de inercia, va al centro, ¿no? Está el eje X, el eje Y. Muy bien. Momento de inercia con respecto a este tipo de eje, a este eje. Entonces, 2 por 4 al cubo sobre 12, 10,67 metros a la cuarta. Bien. Entonces, tendríamos YC, momento de inercia entre momento estático. El momento estático sería el área por Y barra, ¿no? Área por Y barra. La área por Y barra más Y barra. Entonces sería 10,67 metros a la cuarta entre 8 metros al cuadrado por 5,464 más 5,464 metros. Entonces hacemos y tendríamos YC equivalente a 5,708 metros. Pero esto es YC, la posición YC. Pero lo que yo necesito es HC, aquí donde está actuando la intensidad del empuje. Entonces, nuevamente, HC, YC, 60 grados. HC, YC, seno 60, HC 5,708, seno de 60, y HC me daría 4,943 metros. Y esta me da la ubicación. Ya tengo la intensidad y ya tengo la ubicación del empuje de esta que se ejerce sobre esta compuerta. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, una pregunta. Al momento de calcular Y barra, ¿va a variar dependiendo de la forma geométrica que tengamos, no? Sí. ¿O va a ser la misma? No, va a ir variando. Va a ir variando, pues, porque el centro de gravedad de distinta forma no es el mismo, ¿no? Por ejemplo, de una forma triangular, ¿dónde estaría el centro de gravedad? ¿No? De un trapecio, ¿no? De un trapecio, ¿dónde estaría su centro de gravedad? Así o invertido, lo mismo también el triangular o invertido, ¿no?
está en base, ¿no? A la forma geométrica. Muchas gracias. Ingeniero, disculpe, esto aquí lo va a subir a la página para que lo podamos revisar así personal. Sí, 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 sí. Ok, Sí, ok, gracias. página. Gracias, gracias. Muy bien. A ver, vamos a ver una cosita más. Vamos a reforzar esto. ¿Ya? Y esto es un poquito para reforzar los conocimientos que acabamos de aplicar. ¿No? Y aquí tal vez ustedes no se han dado cuenta. Dijimos que YS es momento de inercia entre el momento estático. Muy bien. Eso es lo que habíamos definido. Y aquí nadie me preguntó nada, así que lo vamos a reforzar porque ustedes tienen que si ven algo que no está cuadrando, se pregunta. O tal vez algunos ya lo han visto y, y se sabe, pero si por alguna razón no se entiende, permítanme un momentito. Es que se acaba la batería. Decía, si aquí qué hicimos en la anterior lámina, aquí hicimos esto. Ahí. Pero ¿qué dijimos en la anterior lámina? El momento de inercia es que YS es igualmente al momento de inercia entre el momento estático. Y aquí está eso. No, ¿verdad? Aquí vamos a explicar por qué hicimos eso. Momento de inercia, momento estático. El momento estático es igual al área por y barra, o sea, la posición del eje baricéntrico por el área. Esto viene de la doble integral, ¿no? De diferencial de área. Pero el resultado es este. Y el momento de inercia, ustedes dirán, pero el momento de inercia es de acá, y XG, que lo acabamos de calcular, 10,67. Pero ¿por qué no pusimos 10,67 entre esto? ¿Y por qué estamos sumándolo? ¿Se preguntaron o no se preguntaron? Aquí ya está YC, y otra vez estoy sumando Y barra. Tal vez algunos sí saben la respuesta. Y viene dado por esto. Porque el momento de inercia, ese que calculamos, este de acá, es del elemento. O sea, el momento de inercia cuando los ejes están en el centro de gravedad, eje X y eje Y. Pero aquí estamos determinando el momento de inercia donde el eje es aquí, X y Y, no están en el centro de gravedad, no está acá.
Esto tal vez lo ven en resistencia a materiales, ¿no? Vamos a quitar esto de acá. Si solo fuese este valor, entonces aquí estaría el eje. Ahí tendría que estar el eje y aquí tendría que estar el eje. ¿Lo ves? Pero no, el eje está acá y el eje está acá. Está lejos. Entonces, ¿cómo se determina eso? Se determina por el método del teorema de Steiner. El teorema de Steiner me indica que puedo determinar el momento de inercia de otro eje, ¿no? Yx, que está lejos de su eje Y'X' del elemento que estoy estudiando, ¿no? A una distancia con respecto ya sea al eje X o al eje Y, dependiendo del tipo de momento de inercia que esté buscando, ¿no? Si yo quiero el momento de inercia con respecto a X' o con respecto a X, será el momento de inercia con respecto a X', que es el que ya conocemos, más el área por la distancia, ¿no? Al cuadrado, en este caso, D, o está, como le denominamos acá, Y barra al cuadrado. Entonces, este sería el momento de inercia. Este sería el momento de inercia, por eso te coloca acá. Y G más AY barra al cuadrado. Sobre AY. Ese sería el momento de inercia. No solamente este. Entonces, separamos y separamos. Por eso aquí me da IG sobre AY barra más Y barra, que es el que utilizamos. Muy bien, ¿se entiende? Sí, ingeniero, sí. Entonces, importante, porque lo puede preguntar en el examen y ustedes, por los que no sé si lo han visto esto anteriormente, resistencia material. Entonces, eso, ¿no? Por eso podemos utilizar esto acá. Si no, tendríamos que hacer esto, que nos da lo mismo. Importante. Algunos, ¿no? Momentos de inercia, por ejemplo, ¿no? La barra de un elemento cuadrado, HB, ¿no? B por H al cubo sobre 12. Un elemento triangular, ¿no? Pasa por altura al cubo sobre 36. ¿No? Un elemento circular, pi por d a la cuarta sobre 64. Y así podemos ir determinando cada uno de los momentos de inercia, áreas y posiciones del centro de gravedad, ¿no? Por ejemplo, en este triángulo sería 2/3 de H, ¿no? H sería la altura total del triángulo, ¿no? y así sucesivamente. Muy bien, eso para ir reforzando. Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Esto lo voy a subir ya inmediatamente a la plataforma, ustedes lo pueden descargar y nos vemos el día viernes, muy bien, para continuar con nuestro avance y ver otros casos, ¿no? En los cuales tenemos empuje sobre una compuerta de tal posición o de tales condiciones, muy bien, porque también el nivel lo podemos tener a una posición dada, ¿no? O en su defecto no podemos tener una posición de la compuerta no tiene contacto con el agua, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ir viendo algunos casos y también avanzando a la parte teórica. Vayan repasando la parte teórica porque igual y les pregunto, ¿no? Defíname el teorema de Steiner y desarrolle ejemplos, ¿no? Entonces, o la expresión de la ecuación de la hidrostática, o la expresión en su forma diferencial del teorema de la hidrostática, o la expresión de Pascal, ¿no? Entonces, importante eso para poder ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Muy bien, jóvenes, nos vemos el día viernes, que tengan muy buenas tardes.
Hasta luego, ingeniero. Que tenga buena Hasta luego, tarde. ingeniero. Sí, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.